Claro, pienso que es una herramienta didáctica y práctica que hace que los estudiantes mejoren su inglés y lo utilicen en cualquier parte donde estén. Por supuesto, es una herramienta que siempre y cuando se aproveche, libera a los estudiantes de la rutina de estar en las clases aprendiendo inglés. Además, posee varias herramientas, siendo una herramienta muy completa el centro. Considero que es bastante importante este centro virtual debido a que el idioma inglés hoy en día es uno de los más importantes a nivel mundial y es una herramienta buena y bastante eficiente para que podamos los estudiantes tener un apoyo al generar el idioma en inglés. Sí, las actividades propuestas, la mayoría están pensadas en necesitar la participación de varias personas para poderse realizar y aprender de manera efectiva el inglés. Además que se complementa todo el conocimiento que tienen los diferentes estudiantes acerca del inglés. Me llamaron la atención los contenidos grupales y además los de investigar acerca de nuestra localidad para enterarnos en sí la historia de nuestra localidad, ya que por lo general nunca se sabe o no se estudia al respecto. El contenido que me llamó la atención fue el de recursos, ya que aquí encontramos, empezando tenemos el text, que ahí podemos saber en qué nivel se encuentra nuestro inglés para poder mejorar. El otro es el de los juegos, que es una forma muy dinámica de aprender el inglés y fácil. La otra es el link donde se encuentran los cursos de inglés, ya que es más factible hacer estos cursos por vía online que pagar un curso de inglés. La otra es donde se encuentran los diccionarios, que entre esos está el de la pronunciación y este nos ayuda a mejorar nuestra pronunciación para tener un mejor nivel de inglés. Hello, my name is Edward Prieto. I am an English teacher at Carlo Federici School. The project I want to present you is called Making English Reality. This project has been developed due to the use of ICTs. The main cause of creating this project was the lack of time students have in the classroom, as they have just 3 hours instructions during the week. And as you know, that it is not enough for students to develop their performance or their English skills. So I decided to create a virtual language resource center in which students can use different tools, communicate and interact in English outside school. That way, students have thought that they really feel really happy and encouraged to participate outside school while they're at their homes. And definitely the use of ICTs create them self-learning, autonomous learning skills, and it has been really good for students and for the school as part of one of the bilingual pilot schools in Bogota. We really feel proud of that, and we hope you like the project, that you can see all the overview in the previous video. Thank you very much.